Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto saludarles a todos ustedes el día de hoy aquí presentes. Qué gusto también saludar a toda aquella gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Un gran saludo para todos ustedes. Déjeme iniciar haciéndole esta pregunta y trabajando un poquito su memoria. Así que aquí va la pregunta que tengo para ustedes. ¿Recuerdan cuándo fue la última fiesta a la que fueron? ¿Cuándo fue la última fiesta a la que fueron? Hagan memoria. ¿Cuándo fue la última fiesta a la que fueron? ¿Y cuál fue el significado de esa fiesta? ¿Cuál fue el significado de esa fiesta? ¿Ya la tienen? ¿Cuándo fue la última fiesta y cuál fue el significado de esa fiesta? Rápidamente, dígale a la persona que está al lado cuál fue esa fiesta y cuál fue el significado. Los que están en redes sociales, compártanos por aquí. ¿Cuál fue esa fiesta? ¿Cuándo sucedió? Quizás fue un baby shower, a lo mejor fue una boda, a lo mejor fue un cumpleaños. Digo esto porque algunos de nosotros nos gustan tanto. ¿Cuántos son de los que les gustan tanto las fiestas? Hay algunos de nosotros que nos gustan tanto las fiestas que nos andamos invitando solos a las fiestas. Andamos nada más pidiendo, a ver. ¿Quién es el que quién sigue para cumplir años? El primo, llámale a ver para ver si hacemos algo el fin de semana, ¿no? Porque las fiestas son parte de nosotros. En algunos de nosotros las fiestas son parte como que muy intrínseca de nuestra vida. Pero sabe, no nada más las fiestas son parte de nosotros o es algo moderno. Inclusive las fiestas eran parte de la vida del pueblo hebreo. Cuando vamos a la Biblia, específicamente al Antiguo Testamento, encontramos que las fiestas o festivales no solamente eran reuniones o costumbres que la gente hacía, sino las fiestas eran días sagrados establecidos por Dios. Y cada uno de estos días o fiestas o festivales revelan el carácter de Dios, revelan en cierta manera el plan de redención de Dios. Y en muchas ocasiones ustedes encuentran la respuesta del pueblo hebreo para con Dios. Todo alrededor de esas fiestas o festividades. Por eso es que hoy iniciamos una nueva serie de sermones titulado Sagrado, más que celebraciones, y a través de esta serie vamos a estar explorando algunas fiestas o festivales más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a conocer su significado y también vamos a descubrir la aplicación para todos nosotros. Así que hoy vamos a dar inicio a esta serie hablando de esta primera fiesta que quiero compartir con ustedes, la cual es la fiesta de la Pascua. Y como cada domingo lo hago, si estamos listos para arrancar no solamente esta serie, sino este primer sermón, alguien diga fuertemente conmigo: sagrado. Ese es el nombre de la serie. Entonces, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Para eso vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 8. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Si usted es de los que toma nota, vaya a Éxodo, escriba Éxodo capítulo 12. Vamos a leer del versículo 8 al 10. Perdón, el versículo 8, después vamos a brincar del 10 al 14 y luego vamos a brincar al 13, capítulo 13, versículo 8. Todo eso estará siendo mostrado acá en la pantalla. Éxodo capítulo 12, versículo 8 dice lo siguiente: esa misma noche, mire, si usted es de los que tiene hambre, le va a dar hambre lo que vamos a hablar el día de hoy, más hambre. Esa misma noche asarán la carne al fuego y le pondrán arroz, frijoles, ¿cómo se llama el chimichurrio? ¿Cómo? O salsa. Ahí les dije, no, cálmense, tranquilos. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida.
estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque esa es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. El séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación: hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Entonces, este pasaje tiene que ver con la Pascua. La Pascua obviamente es una palabra hebrea y significa pasar por o salto. Es muy interesante porque cuando ustedes descubren el significado de la palabra pasar por o salto, tiene mucho que ver con lo que precisamente ocurrió con el pueblo hebreo. Dios entonces instituyó esta cena, la Pascua, o esta fiesta, la Pascua, la última noche en la cual el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo en Egipto por más de 400 años. La última noche que estuvieron en Egipto cautivos fue cuando Dios instituyó para el pueblo hebreo esta fiesta llamada la Pascua. ¿Okay? Ahora, les dio estas instrucciones: sacrifiquen un cordero, el cual va a estar en perfectas condiciones. Debe de ser el mejor que tengan. Y su sangre la van a aplicar en los postes de las puertas, para que entonces cuando el ángel de la muerte, que fue una de las plagas que Dios envió a los egipcios, pase por las casas, entonces pase por alto la casa donde tenga la sangre del cordero, o salte, de ahí que la definición de la Pascua, salte esa casa. Entonces el primogénito se va a salvar, no va a morir debido a la marca de la sangre. Debido a que el pueblo de Israel tendría que salir a prisa, el pueblo no tenía tiempo para poder ponerle levadura al pan, esperar a que el pan se fermentara, creciera y entonces lo horneara. No había tiempo para eso. De ahí que entonces cocinaron pan sin levadura, para que rápidamente comieran y pudieran entonces salir de Egipto. Parte de la instrucción que Dios les dio fue entonces comer hierba amarga. Ahora, la hierba amarga Dios les pidió que la comieran como simbolismo de la amargura que ellos vivieron cuando estuvieron en cautividad en Egipto. Así que el pueblo de Israel sabía que su liberación ya estaba cerca. Sin embargo, antes de salir de Egipto, el pueblo tenía que ser obediente a esta instrucción, y es celebrar la Pascua. Ellos tenían que confiar que eventualmente Dios definitivamente los liberaría, pero tenían que comer primero. De manera que cuando pensamos en la Pascua, entonces podemos ver que el pueblo de Israel entonces estaba confiando y estaba poniendo su creencia en este Dios libertador que tanto estaban esperando. ¿Estamos aquí? Eso es la Pascua. Ahora, esa no fue la última vez que participaron de la Pascua el pueblo hebreo, porque la instrucción fue que cada año lo hicieran por siempre. Eso significa que hasta el día de hoy. Eso significa hasta el día de hoy. En la cultura judía, la Pascua la celebran hasta el día de hoy, cada año. Y es muy interesante porque cada vez que ellos celebran la Pascua, el significado
continúa siendo el mismo, y es: celebran y recuerdan la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios liberó a sus antepasados de Egipto. Y algo que hace el pueblo o las familias cuando se reúnen alrededor de la mesa y celebran la Pascua es que hacen lo que se llama el Agadá. ¿Okay? Es una palabra hebrea que significa relatar o contar. Escúcheme bien esto, porque esta parte es muy importante para a lo que quiero llevar a ustedes con este sermón. El Agadá es una narración, por así decirlo, es contar. Y lo que sucede en la cena de la Pascua es que hay una persona encargada de hacer el Agadá, ¿no? Es una persona que es la que va a narrar la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En otras palabras, esta persona está encargada de contar en medio de la mesa la historia del Éxodo, pero no la hace de una manera tan inerte. No es como que, bueno, miren, en aquellos años sucedió que el pueblo de Israel estaba por más de 400 años en Egipto, y de pronto Dios los liberó abriendo el mar en dos, y de esta manera tan monótona. No, el Agadá significaba que la persona que la tenía que dar tenía que tener este arte de contarla, agregándole pasión, agregándole emoción, drama, y agregándole ciertos elementos creativos que llevara tanto al adulto como al más pequeño de la familia a vivir la experiencia del Éxodo, de tal manera que entonces la gente pudiera ser llevada al Éxodo y pudiera experimentar de una manera tan vivencial, por así decirlo, la historia. La persona que contaba el Agadá tenía que decir: imagínense, estaban entonces ahí los israelitas frente al mar rojo, y detrás de ellos los egipcios. Imagínate ver a los egipcios viniendo detrás de ti. El mar está frente a ti, te van a atrapar, pero de pronto, de una manera sobrenatural, ¡pum! Dios abrió el mar en dos, y entraron por el mar. El mar se cierra, después todos los egipcios mueren. Y empieza Miriam a cantar y a danzar por lo que Dios había hecho liberándolos de Egipto. La gente que hacía la Agadá tenía que contar la historia, como cuando los abuelos o los padres o el tío cuenta una historia y nos dice: érase una vez, y nos mete en la historia. El arte de contar la liberación viene entonces a servir como un testimonio presente de lo que Dios hizo en el pueblo, liberarlos. Por eso es que el pueblo hebreo o en la comunidad judía, la Pascua la celebran cada año hasta el día de hoy. Todo empezó con simplemente contar la historia y comer. Con el paso de los años se le fueron agregando otros elementos, a tal punto que entonces se formó un orden, un procedimiento de con qué se iba a empezar, qué iba a seguir, y después cómo iba a continuar y cómo iba a concluir la celebración de la Pascua en cada familia. De tal manera que a eso se le llamó el Seder. El Seder, que es todo ese orden en donde no solamente la gente come y recuerda lo que simboliza cada parte del plato, no solamente alguien cuenta la historia, el Agadá, la historia del Éxodo, sino que hay otras acciones que se llevan a cabo dentro del Seder, dentro de este orden litúrgico, dentro de este ritual de la Pascua. Rob Webster, el director de discipulado, ¿cuántos recuerdan a Rob Webster? Que predicó aquí el año pasado, ¿no? Entrevistó a una rabí, a la rabí Kimberly, la cual está aquí en un templo judío aquí en Dallas. Y le entrevistó, y quiero compartir con ustedes un minuto y fracción de lo que la rabí dijo respecto a la Pascua. Así que vean la pantalla. En primer lugar, es uno de los 3 festivales de peregrinación. Por lo tanto, se clasifica como uno de los festivales más sagrados. Es un gran acontecimiento en el sentido de que las
formas en que los rituales han evolucionado con el tiempo son simplemente tremendas alrededor de la Pascua. Y en concreto, la parte más esencial es el propio seder, es el ritual de tener la conversación y la comida y todas las diferentes maneras en que expresamos el seder en nuestras mesas, en nuestras comunidades, están incrustadas en la narración de la historia y el ritual de la Pascua del seder. Debemos despertar todos nuestros sentidos, ¿verdad? Aprendemos de diferentes maneras. A veces es auditivo, a veces es visual. Así que las formas en que podemos ser creativos. Ahora, como padre, me encantaría ver cómo mis hijos prueban diferentes alimentos. Bueno, ¿qué es esa hierba amarga que estás probando? ¿De qué se trata eso? Y eso realmente es el objetivo desde el principio. Entonces, como ven, la Pascua era o es una tradición judía que enlaza el presente con el pasado. Y la gente es la narradora de la historia de la liberación. La Pascua es uno de los días sagrados del pueblo judío, en donde no solamente recuerdan el evento milagroso, libertador que Dios hizo por sus antepasados, sino la Pascua también significa que Dios está liberándolos en el presente. Ellos creen, los judíos, que Dios los está liberando aún en el presente, y también creen que por lo tanto ellos deben de ser agentes que busquen que otros experimenten la libertad que sus antepasados llegaron a tener. Así que cuando pensamos en la Pascua, pensamos que el significado se trata alrededor de este tema de liberación, y para los judíos de este Dios que liberta, de este Dios que trae libertad a su pueblo. Así que eso es lo que es el significado de la Pascua para el pueblo judío. ¿Estamos aquí? Cuando pienso en el significado entonces de la Pascua, me doy cuenta que hay momentos en los cuales quizás nosotros nos encontramos como el pueblo de Israel estuvo en el pasado, y es en nuestro propio Egipto. Cuando pienso en el significado de la Pascua, me lleva a pensar en que hay momentos en el que usted y yo quizás nos encontramos sintiéndonos cautivos o en esclavitud de algo. Ahora, quizás llegamos a ese punto de nuestra vida por nosotros mismos, por algo que nosotros hicimos, por una decisión que nosotros tomamos, o en ocasiones llegamos a nuestro propio Egipto por decisión de alguien más. Y a decir verdad, lo que importa no es tanto cómo llegamos a nuestro Egipto. Lo que importa es que cuando llegamos a nuestro Egipto, solamente usted sabe lo que significa sentirse oprimido por algo o por alguien. Cuando llegamos a ese punto de estar en nuestro Egipto, solamente usted y yo sabemos, nadie más lo puede comprender, no la persona que está a su derecha ni la persona que está a su izquierda. Solamente usted sabe lo que significa sentirse atado a alguien o a algo. Solamente usted sabe lo que significa sentirse cautivo. Solamente usted sabe lo que significa anhelar fervientemente experimentar la libertad que tanto ha estado esperando. Cuando hablamos de la Pascua, me lleva a pensar que aun y cuando hubo un pueblo que estuvo en cautiverio hace muchísimos siglos atrás, me hace saber que aún el día de hoy usted y yo podemos estar expuestos a estar en nuestro propio Egipto, en pleno Dallas, Texas. Hello. Entonces, una buena pregunta a hacernos es: ¿de qué entonces necesitamos libertad? ¿De qué necesitamos ser libres el día de hoy? Y me gustaría que tomáramos un momento para que podamos analizar y reflexionar en estas preguntas. ¿Habrá algo el día de hoy que nos ha mantenido cautivos? ¿Hay algo que nos está haciendo sentir que estuviéramos atados, que estuviéramos encadenados? ¿Habrá algo que nos está haciendo creer que no puedo experimentar la libertad que Dios vino a ofrecerme? Que por más que yo quiera soñar, que por más que yo quiera sonreírle a la vida, que por más que yo quiera sentirme libre, hay algo que simplemente siento que me tiene atado.
¿De qué necesitamos libertad, Coastal Road? ¿De qué necesitamos ser libres? ¿Qué es eso? Cuando lleguemos a la respuesta a estas preguntas, es cuando entonces quiero que nos motivemos a que podamos recordar al Dios de la Pascua. ¿Estamos de acuerdo? Cuando haya un momento, sea en este presente o el día de mañana, en el que usted y yo sintamos como si estuviéramos atados, encadenados o en cautiverio a algo, quiero que nos motivemos a recordar al Dios de la Pascua. A ese Dios que libera, a ese Dios que rompe cadenas y a ese Dios que aún el día de hoy crea milagros libertadores a favor de su pueblo. Sigue siendo real. Aún siglos después, ese mismo Dios es el que aún está no solamente en el Antiguo Testamento, sino continuó en el Nuevo Testamento y continúa en nuestra era el día de hoy. Por eso habrá alguien el día de hoy que crea que ese Dios del Antiguo Testamento que liberta, sigue libertando el día de hoy a favor de su pueblo. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Aunque haya momentos en que vayamos a las historias y digamos: wow, mira qué bello lo que le pasó al pueblo de Israel, pero no creo que ocurra conmigo. Es el mismo Dios de la Pascua, el mismo Dios en el que usted y yo creemos el día de hoy que lo puede hacer. Es el mismo Dios, el mismo Dios. Por eso la Pascua es más que una celebración. La Pascua es más que una celebración. Quizás cuando pensamos nosotros en la Pascua como latinos o como personas que les gusta la fiesta, no tiene que ser latino para que le guste la fiesta, ¿verdad? Quizás nos enfocamos en la música, en la comida, y perdemos el enfoque de lo que realmente es. La fiesta de la Pascua es más que una celebración. La fiesta de la Pascua nos recuerda que Dios es nuestro libertador. La fiesta de la Pascua nos recuerda que Dios es nuestro libertador. Diga conmigo: Dios es nuestro libertador. Una vez más, Dios es nuestro libertador. Ahora diga conmigo: Dios es mi libertador. Dígale a la persona que está a su lado: Dios es tu libertador. Así que la Pascua nos recuerda que Dios es nuestro libertador y no hay cadenas que Él no pueda romper, no hay ataduras que Él no pueda deshacer, y no hay enemigo ni opresor que le pueda hacer frente a Él. Ese es nuestro Dios. La Pascua viene a recordarnos que Dios libera, y si lo hizo en el pasado, Coastal Road, lo puede hacer hoy y lo seguirá haciendo el día de mañana. Su poder libertador no expira, no se queda en el pasado, sino sigue vigente y es el mismo por los siglos de los siglos. Es el mismo. Cuando experimentamos la libertad, la fiesta de la Pascua nos recuerda que no debe de terminar conmigo. Empezó conmigo a lo mejor y yo experimenté la libertad, pero no tiene que quedarse conmigo. Los que en algún momento hemos sentido que hemos estado atados a algo, quizás saben lo que significa que finalmente experimentemos libertad. Es una experiencia, por experiencia propia, increíble. Pero no es para que termine conmigo. Empieza conmigo, pero no es para que termine conmigo. Es para que entonces mi historia pueda libertar a otro. Entonces la pregunta a hacernos es: ¿quién necesita libertad
el día de hoy. Cuando yo mire a mi alrededor, yo puedo preguntarme: ¿quién necesita de mi lista de contactos libertad el día de hoy? No cuestione de lo que necesita libertad, porque muchas veces lo que tiene atado a otra persona es su propia muralla, su propia cadena, que no puedo comprarla a lo que a mí me tiene atado. Al final todos necesitamos libertad. Dios nos liberta para que entonces nuestra historia pueda inspirar a otros a experimentar esa libertad que usted y yo hemos experimentado. ¿Quién? ¿Quién necesita libertad? Reflexione. Quizás tiene que ir al círculo de trabajo, quizás tiene que ir al círculo de familia, de amigos, de conocidos, de redes sociales, sus contactos en Facebook, Instagram. ¿Quién necesita libertad? ¿Quién necesita? Estar en Egipto no es nada agradable. Experimentar la libertad que Dios nos da es increíble. Es increíble. Por eso Dios nos libera, para que entonces podamos nosotros contar nuestra historia, que nosotros sigamos con nuestro Agadá, narrando cómo Dios me libertó, cómo Dios me liberó, cómo Dios hizo esa obra, de que así como quizás le ocurrió al pueblo de Israel, de una manera diferente me ocurrió a mí. Y cuando usted cuenta el cómo Dios hizo la obra, ahí está ocurriendo ese Agadá el día de hoy. No tan solo presenta la condición en la que usted estuvo, pero ese Dios libertador que vino a obrar a favor suyo. Dios nos libera entonces, Coastal Road, para que podamos buscar a aquellos que necesiten ser libres, porque se encuentran el día de hoy en su propio Egipto. La fiesta de la Pascua nos recuerda entonces esta historia de liberación que usted y yo la seguimos experimentando, y nos recuerda que tenemos a un Dios que es nuestro libertador. Y ese es el mensaje del día de hoy. Amén, amén y amén. El día de hoy, interesantemente, celebramos la Pascua a través de lo que es la Santa Cena. La Pascua, dijimos, que significa ese recordar de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y Jesús, la noche en la cual fue entregado, inclusive estuvo celebrando la Pascua. Y eventualmente Jesús instituyó a través de la Pascua lo que hoy día conocemos como la Santa Cena, la Cena del Señor, la Eucaristía, la Santa Comunión. Al final significa lo mismo, es el mismo simbolismo, que es el pan y la copa. Y así como creemos que en la Pascua Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, creemos que a través de este sacramento de la Santa Cena y del sacrificio de Jesús, Dios nos libera de todo pecado. No hay pecado que Dios no pueda liberarnos. Por eso el día de hoy quiero motivarles a que nos pongamos sobre nuestros pies y que nos pongamos a cuenta con el Señor. Si hay algo que el día de hoy sentimos que hicimos durante la semana, durante el mes, si hay algo que a lo mejor dijimos o pensamos que no fue agradable a los ojos de Dios, ese es el momento de poder arrepentirnos, pedir el perdón del Señor y preparar nuestro interior para recibir estos elementos. Todos son invitados. No importa qué tan pecador o no importa qué tan santo se sienta, todos están invitados a la mesa del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos porque has sido bueno.
porque eres misericordioso, Señor, porque a pesar que decimos ya no lo voy a volver a hacer, seguimos cayendo en el mismo error, en el mismo pecado, en la misma falta, y aún, Señor, tú nos sigues viendo con ojos de amor, y tu misericordia, Señor, nos alcanza una vez más. Hoy, mi Dios, venimos delante de ti arrepentidos por aquello que dijimos, aquello que sentimos, aquello que pensamos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Si aquella falta vino a crear una ruptura entre tú y yo, perdónanos. Si aquella falta vino a crear una ruptura entre mi prójimo y yo, perdónanos. Y como pueblo perdonado por ti, mi Dios, ahora nos preparamos para recibir estos elementos. Elementos, Señor, que consagro en este momento del pan y la copa, para que sean instrumentos de gracia usados por ti en este momento, trayendo fortaleza a nuestro espíritu y afirmando nuestra fe en Jesús. Hoy lo recibimos, mi Dios, con agradecimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.